¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Es una alegría estar nuevamente con ustedes en este programa que se llama, lo hemos denominado, El Defensor con el Pueblo. Esta sesión vamos a tener un tema a discutir, a reflexionar muy importante. Enseguida lo vamos a presentar, pero antes nos vamos al resumen semanal de las actividades de la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos al resumen semanal del DP Noticias. En Desaguadero, la Defensoría del Pueblo participó del Foro Comunitario contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes. En Santa Cruz, con la finalidad de extender el trabajo en la defensa y ejercicio de los derechos humanos, el Defensor del Pueblo, Pedro Calizaya, suscribió convenios interinstitucionales con los municipios de Samaipata, Valle Grande, Comarapa, Saipina, Camiri, Fernández Alonso, Montero y Pailón. En Tarija, la Defensoría del Pueblo entregó compendios normativos y guías de actuación al nuevo equipo interdisciplinario del Servicio Legal Integral para la Mujer del municipio y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Uriondo. En la ciudad de Sucre, tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo sobre un caso de agresión sexual a una menor por parte de su progenitor, se logró una condena de 20 años de privación de libertad contra este agresor. En La Paz, tras velar por el debido proceso, la Defensoría del Pueblo logró gestionar el mandamiento de libertad para una de las 2 uruguayas detenidas por portar 7 gramos de marihuana. Muy bien, retornamos al programa. En esta ocasión, en este segmento, vamos a ver un tema que ha sido objeto de una investigación defensorial que ha sido presentada hace algunas semanas y que tiene que ver con la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres emergentes de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y del embarazo infantil forzado en Bolivia. Pues lo podemos resumir en este informe que se ha denominado Sueños Interrumpidos, y que ha generado una información muy importante, al igual que la alerta también en la sociedad acerca de lo que está aconteciendo con niñas y adolescentes mujeres que ingresan en un embarazo temprano, a veces por una acción de violencia sexual, y esto incide propiamente en los proyectos de vida que se van dando. Para dar continuidad a este programa, antes de entrar a la parte estadística, nos vamos al corte. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qasi yupaykunaman. Pusaq pachaq chunkayo, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Muy bien, volvemos al programa. Como habíamos indicado anteriormente, hoy vamos a hablar de un tema muy importante: embarazos adolescentes y matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzados. Fíjense ustedes que la Defensoría del Pueblo hace un par de semanas acaba de presentar una investigación defensorial que tiene por fundamento la recolección de datos del Ministerio de Salud, del Tribunal Supremo Electoral, pero fundamentalmente la entrevista a 73 adolescentes en embarazo o que estuvieron embarazados anteriormente. Esta encuesta ha sido muy importante para contar con determinada información que ahora vamos a compartir con ustedes. El Ministerio de Salud, de acuerdo con su plan sectorial de área salud, ha establecido
que el 16,5% se constituye el índice de embarazo a nivel nacional. Fíjense ustedes, en base a este índice podemos comentar que el año 2022, también con la información evacuada por el Ministerio de Salud, se registraron 16 municipios con el 35% de prevalencia de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, es decir, por encima del índice establecido. Es importante visibilizar estos municipios en los cuales se ha ido superando este índice de embarazo adolescente establecido a nivel nacional en las edades de 10 a 19 años. Fíjense que en el caso del municipio de San Javier, del total de embarazos, 30 corresponden a embarazos adolescentes de 10 a 19 años, infantil y adolescentes de 10 a 19 años. En el caso de Ixtla, Chuquisaca, de 63 embarazos, 23 corresponden a embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Lo propio acontece con Santa Rosa de Abuná en el departamento de Pando, donde de 49 embarazos, 18 tienen que ver con embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Otro dato sin duda trascendental y que llama mucho la atención por la connotación en las edades, trata de 41 municipios que registran más de 10 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. Y la particularidad está en que hay municipios rurales que registran más de 35 embarazos, inclusive por encima de algunos datos vinculados a ciudades capitales, por ejemplo, Cobija. Entre los municipios con mayor cantidad de embarazo de niñas y adolescentes de 10 a 14 años durante la gestión 2022, podemos ver en la siguiente tabla que el municipio de Santa Cruz, del total de embarazos de niñas y adolescentes que está vinculado de 10 a 19 años, tenemos a 7.103 casos. En cambio, de estos 7.103 casos, embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 14 años son una cantidad de 428 casos. Lo propio acontece en Trinidad, Beni, donde de 950 embarazos de 10 a 19 años, 144 corresponden a embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 14 años. En Riberalta acontece una situación similar en un total de 750 casos de embarazos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, 79 están vinculados a niñas de 10 a 14 años. Una de las fuentes de información importantes del informe defensorial denominado Sueños Interrumpidos y que tiene que ver con embarazos adolescentes y matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzados, ha sido las 73 encuestas que la Defensoría del Pueblo ha realizado con adolescentes embarazadas o que hubieran estado embarazadas anteriormente. De estas encuestas podemos nosotros evidenciar que el 14% de las adolescentes mujeres afirmaron estar siendo o haber sido forzadas o coercionadas a contraer matrimonio o juntarse con una pareja. Este dato realmente es importante porque nos demuestra que se omite, se anula la voluntad del adolescente
a momento de tomar esta decisión tan trascendental para su vida. También podemos establecer que de las adolescentes mujeres que dejaron sus estudios por el embarazo, las respuestas que nos han brindado las 73 encuestadas está en que el 29% de las encuestadas refiere que dejó sus estudios, en tanto que el 16% refiere que no dejó sus estudios y el 55% no respondió. Definitivamente esto no implica que no haya dejado sus estudios, sino simplemente es una omisión a responder esta encuesta, a esa pregunta específica. En cuanto a la responsabilidad del cuidado de la hija o del hijo, fíjense, este es un dato realmente importante porque la responsabilidad única encargada, encomendada a la adolescente mujer está vinculada al 36% de las encuestadas que refieren que son las únicas en este cuidado, en cambio que el 18% está vinculado a una responsabilidad compartida con su pareja y el 46% no respondió a la pregunta. Otro de los datos realmente importantes está vinculado a si las adolescentes mujeres que quisieron o pensaron en abortar durante el embarazo. El 30% indica que sí, pensaron, quisieron en algún momento proceder a un aborto. Y hay un 70% que refiere, pues que no hace una respuesta en sí misma, omiten responder, pero también es bueno aclarar que este 70% no implica que no hubieran querido o pensado en abortar, sino que es una respuesta que por cualquier razón ha sido omitida frente a la pregunta de si quisieron o pensaron en abortar, dada la trascendencia también que implica esta respuesta para una adolescente mujer. En cuanto a la percepción del proyecto de vida, y justamente el informe defensorial incide en esta temática, es decir, ve cómo se vinculan el embarazo adolescente y los matrimonios y uniones infantiles tempranas forzadas en el proyecto de vida. El 83% refiere claramente que se incidió en el proyecto de vida, se cambió el proyecto de vida por las diferentes connotaciones que implican el embarazo adolescente, por ejemplo. En cambio que el 3% refiere que su proyecto de vida continúa y el 14% no respondió. Este también es un dato muy importante. Muy bien, volvemos al programa. Quiero mostrar, exhibir a toda la población. Este es el informe defensorial Sueños Interrumpidos, vulneración de derechos de niñas y adolescentes, mujeres emergentes de los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas y del embarazo infantil forzado en Bolivia. Es un informe que se ha presentado en días pasados y que justamente visibiliza estos dos componentes como son los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados, al igual que el embarazo adolescente, como situaciones que trascienden en el proyecto de vida de las niñas y adolescentes, muchas veces truncando ese proyecto de vida, muchas veces anulando ese proyecto que eventualmente podría haberse desarrollado en términos mucho más prósperos para la persona misma, ¿no? De estos temas vamos a hablar ahora con nuestros invitados. Tenemos la presencia de Martín Vidaurre, coordinador de políticas de IPAS Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos, Martín.
También vamos a estar con Alexia Paredes Prieto, que es la responsable del área de salud adolescente del Ministerio de Salud. Y con ellos vamos a tocar temas que son muy importantes y que han sido también parte de este informe defensorial Sueños Interrumpidos. Alexia, pues muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros, con la población, porque básicamente la población quiere conocer algunas connotaciones, alguna información desde el Estado acerca de estas temáticas. Ustedes, como Ministerio de Salud, como parte del sector salud, tienen un plan que tiene que ver con también uno de sus componentes con el embarazo adolescente, ¿no es cierto? Y ustedes han establecido como un índice, el 16,5% de embarazo adolescente como un índice nacional. Coméntenos sobre esto, Alexia, coméntele a la población qué implica contar con un índice del 16,5% a nivel nacional. Muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad de poder un poco difundir justamente la importancia del trabajo que es en temas de prevención del embarazo en adolescentes. Como Ministerio de Salud nosotros tenemos indicadores que se han planteado dentro del Plan de Desarrollo Económico Social a nivel nacional. Está la tasa específica de fecundidad en adolescentes que actualmente nosotros, bueno, a través del ETSA 2016 teníamos un dato de 71 por 1000 adolescentes. Y en esta tasa específica de fecundidad de adolescentes de 15 a 19 años hemos planteado como objetivo, como meta, hasta el 2025 poder disminuir a 61 por 1000. Si bien este es un dato que se mide con la ETSA, nosotros estamos esperando los datos que se han desarrollado justamente en esta gestión para ver el avance. Sin embargo, a proyecciones, a estudios internacionales, se ha visto que se ha disminuido alrededor del 62.3 más o menos por 1000. Entonces esperamos al 2025 poder alcanzar esta meta. Eso dentro del Plan de Desarrollo Económico Social. Ya a nivel de como sector salud, nosotros hemos planteado los indicadores en cuanto a lo que es prevención de embarazo. El índice de embarazo adolescente, la meta al 2025 es 14.5. Ese es el límite, el 14.5, bajo el que hemos ido haciendo seguimiento a nivel departamental y a nivel municipal. Y este índice es la relación justamente entre la totalidad de embarazos, qué porcentaje corresponde a adolescentes. Eso es lo que significa el índice. ¿Qué entendemos por embarazo adolescente en términos de edad específicamente y en términos de este índice? El índice nosotros lo planteamos justamente de 10 a 19 años, debido a las recomendaciones de las ODS y a las recomendaciones de la OMS, el poder contar el índice en menores de 15 años, de 10 a 14 y de 15 a 19, y la totalidad de 10 a 19 años. Hacemos esta diferencia porque cuando tú mides la totalidad de casos que se dan entre 10 y 19 años, a veces se enmascara lo que pasa en menores de 15 años. Y para poder hacer este seguimiento, no se ha planteado el TEFA, por ejemplo, la tasa específica de fecundidad en menores de 15 años a nivel nacional, porque no esperamos fecundidad de menores de 15 años, debería ser 0. Porque tú esperas que en ese periodo de edad las adolescentes puedan crecer, desarrollar su organismo y que fisiológicamente estén preparadas para cursar con un embarazo. Ya en el embarazo en un adolescente que es de 10 a 19 años se considera de alto riesgo obstétrico. Cuando es menor de 15 años es aún mayor el riesgo que existe, por tanto para el adolescente como para el bebé. Ciertamente, a partir de la información estadística que el propio Ministerio de Salud nos ha proporcionado, se ha evidenciado que entre el 2015 y septiembre del 2023, que es el dato estadístico que nosotros tenemos oficialmente, reitero, emitido por el Ministerio de Salud, hay un 57% de disminución, ¿no?, en el embarazo adolescente, pues comparativamente hablando, entre el 2015 y el 2023, y la proyección que tiene, y Alexia nos indicaba, es seguir avanzando en esta disminución, ¿no? Es importante. Y sin embargo, nosotros en este informe defensorial Sueños Interrumpidos hemos detectado la existencia de municipios
donde hay una recurrencia en el embarazo de niñas de 10 a 14 años, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que el Ministerio podría tomar o está tomando respecto de esta situación? Efectivamente, desde la gestión 2022 a la 2023, ya con datos cerrados, hemos podido disminuir el embarazo en adolescentes de 35.470 casos a 32.660, que es el dato cerrado ya hasta diciembre del 2023. Y en este trabajo, bueno, básicamente nosotros hemos desarrollado la estrategia de implementar los servicios de atención integral de adolescentes. Los servicios de atención integral de adolescentes son los servicios AIDA, donde se promueve que los adolescentes puedan acudir al establecimiento con confianza, justamente pues, donde se pueda realizar la atención tanto de su crecimiento y desarrollo en general, y en el caso de existir un embarazo, que puedan ser detectados a tiempo. Si existen, por ejemplo, factores de riesgo que están en el entorno del adolescente, que se puedan ser detectados y puedan ser intervenidos oportunamente. Ese es el objetivo básicamente de los servicios de atención integral de adolescentes. Ahora, en estos servicios sí se brinda la orientación, se hacen prácticas, se hace trabajo entre adolescentes, del personal de salud con adolescentes para mejorar la calidad del servicio. Cada establecimiento de salud tiene las condiciones diferentes, sea un puesto de salud, sea un centro de salud de primer nivel o de segundo nivel. Existen categorías en los establecimientos de salud, pero de acuerdo a su complejidad puedan tener el acceso a los adolescentes y jóvenes a la información requerida en temas de salud sexual y reproductiva, en temas de diversos, o sea, el tema de tóxicos, el tema nutricional, ahí está por eso el tema de crecimiento y desarrollo, el poder ver problemas de salud mental que post pandemia se han incrementado en su momento por el tema de ansiedad o depresión, pero lo principal es el abordaje justamente de salud sexual y reproductiva. Y en este sentido tenemos metas nosotros en el tema de orientar a los adolescentes en cualquier temática referido a lo que son salud sexual y reproductiva, y dentro de esto el uso de métodos anticonceptivos. Enseguida vamos a retornar con ese tema de estos 41 municipios con altos registros de casos de embarazos de niñas de 10 a 14 y la necesidad de repente de reorientar, readecuar presupuestos a partir de los municipios de las zetas, pues para incidir sobre esta temática y a partir también del Ministerio de Salud. Antes, vámonos a un reportaje de la situación del embarazo adolescente desde Pando. De acuerdo al Sistema Nacional de Información en Salud SNIS, instancia que proporciona información confiable de los servicios del Sistema Nacional de Salud, reporta para la gestión 2023 una preocupante realidad para el departamento Pando, quien ocupa el primer lugar con el mayor índice a nivel nacional de embarazo en adolescentes de 10 a 14 años. Y eso nos entristece, pese que estamos realizando muchas actividades, vemos de que los índices de embarazo, especialmente en nuestras niñas, está incrementándose. Entre las gestiones 2018 y 2023, Sedespando asumió acciones para afrontar este flagelo a través de la atención de consultas externas en centros AIDA, así como la orientación y dotación de métodos anticonceptivos para esta población en situación de vulnerabilidad, lo que ha permitido una importante reducción de casos. Sin embargo, el punto neurálgico radica en adolescentes menores de 15 años. ¿Cómo podemos solucionar? Si bien reducimos en la parte global de los embarazos en adolescentes, esta población más vulnerable, más necesaria de cuidar, que son los niños, están escapando de las manos. Un logro consolidado para el departamento es haber certificado 7 centros AIDA, 3 en Cobija, 1 en Bellaflor, 1 en Filadelfia, 1 en San Lorenzo y 1 en Gonzalo Moreno. Del mismo modo, haber integrado la participación protagónica del Punto Joven. Nuestro trabajo lo que hacemos más es ir a los colegios, no solo los que están en el área del centro de salud, sino que a veces vamos a también comunidades como Barzola, a Baroa. Los mismos jóvenes se dan cuenta de qué es lo que está mal y qué es lo que está bien en las charlas que nosotros le damos. Frente a esta realidad regional, la Defensoría del Pueblo actualmente aplica un recurso estratégico de reforzamiento para el sector salud que atiende este tipo de casos. Ante este escenario, la Delegación Departamental de Pando está trabajando para poder permitir a estas víctimas de violencia sexual ejercer el derecho a una interrupción legal del embarazo,
desde una capacitación permanente al sector de salud, principalmente en el área rural, donde hay mayor prevalencia de casos de embarazo en adolescencia y niñez, con el conocimiento y el fortalecimiento de la normativa vigente, principalmente la sentencia constitucional 206-2014. Conscientes de esta realidad, se tiene a nivel departamental consolidada una instancia interinstitucional que apunta a trabajar a reducir los índices de embarazo en adolescencia en el departamento Pando. Muy bien, volvemos al programa luego de este reportaje. Martín, hay una efectiva, pues alta incidencia todavía en cuanto al embarazo adolescente, y hace un momento hablábamos con Alexia sobre la existencia de municipios. En realidad son 41 municipios con alto registro de casos de embarazos de niñas de 10 a 14 años, y que existe también una alta probabilidad en que estos puedan ser, por la edad, producto de una agresión sexual, de una violación sexual. Y ahí es importante también dar alternativas como la interrupción legal del embarazo. ¿Cómo aprecian este escenario, Martín? Muchas gracias, señor defensor. Primero, saludarlo. Gracias por la invitación y a toda esta prestigiosa institución y a todos los que nos están viendo en este momento. Consideramos que es una cadena desde IPAS Bolivia toda esta situación. Primero, felicitar por el tema de sacar un informe defensorial Sueños Interrumpidos, porque nos sigue mostrando realidad, es una realidad que sí está establecida en Bolivia, que se denomina, como todos muy bien sabemos, como una práctica nociva que ya ha sido determinada por el Comité de Eliminación contra la Discriminación a la Mujer y por el Comité del Niño, ¿no? Que legalmente y en base a los estándares internacionales determina que cualquier persona menor de 18 años que contraiga matrimonio ya se considera que está en situación de matrimonio o unión infantil temprana y forzada. Y eso nos lleva a una reflexión bastante compleja, porque voy a hacer uso de la lectura de nuestro Código de las Familias, donde lamentablemente en el artículo 139 del Código de las Familias del año 2014 ponen que efectivamente se pueden contraer matrimonios desde los 18 años, pero hay dos excepciones. El primero es que hay autorización de padres, madres o los tutores, o segunda opción es que exista una orden judicial. Como podemos apreciar y podemos entender esto, efectivamente lo que hace es poner en una vulneración a esta adolescente, en este caso de 16 para arriba, en el sentido de que legalmente se constituye su matrimonio o su unión libre o su unión de hecho, y registrar las mismas, ¿no? Lo que más preocupa de esta situación es que efectivamente ya en reiteradas ocasiones la comunidad internacional, desde el examen periódico universal que hemos tenido de la última evaluación y que estamos en proceso de levantar los datos del examen periódico universal, el Comité del Niño, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de la Tortura, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los comités del Sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya han advertido al Estado Plurinacional de Bolivia que esto tiene que ser modificado. Nuestra primera prueba va a ser en el examen periódico universal, porque Italia efectivamente hizo una recomendación específica al Estado Plurinacional de Bolivia para que adopten las medidas para que ya no existan matrimonios y uniones tempranas y forzadas. Con esta pequeña descripción de lo que sería un matrimonio y unión infantil temprana y forzada legalmente establecido, es decir, que se hayan registrado en el CERESI, porque es donde corresponde efectivamente tanto el matrimonio como la unión, el dato que preocupa es el dato negro, el que no se registra, el que efectivamente es un concubinato o es una unión que nunca se ha dado por las vías regulares, que eso preocupa aún más. Entonces esto tiene grandes consecuencias en nuestro país. Por ejemplo, una de las consecuencias es justamente lo que decía mi
estimado defensor, en el sentido de que la integridad sexual de las niñas y adolescentes están altamente vulnerados. Fuente oficial del Ministerio Público del 2018 al 2023 determina que el 132% se ha incrementado de denuncia en solo estas 5 gestiones por violación a niños, niñas y adolescentes, 132%. Y en tema de estupro, 101% en incremento de delitos sobre esta situación, lo cual efectivamente lo que nos da un panorama bastante complejo en esta situación, porque del 18 al 2023 estamos hablando de 13.576 casos de violación de infante, niño y adolescente, estamos hablando de 11.563 casos, y estupro de 6.137 casos, lo que representaría alrededor de 15 casos registrados y denunciados en nuestro país en estas gestiones por el tema de vulneración a la integridad sexual de niñas, adolescentes y mujeres. Y efectivamente lo que indicaba la doctora Alexia, eso se traduce en embarazos en adolescentes, y eso también es con fuente oficial, donde si bien ha habido una reducción, sigue siendo preocupante, ¿sí? Porque el 2018 teníamos 37.000, hoy estamos por los 32.000, lo que escucho a la doctora. Es una reducción que siempre hay que aplaudir porque vamos reduciendo, pero sigue siendo preocupante. Pero algo lo que realmente nos llama la atención de hacer este seguimiento es que efectivamente los menores de 15 años se han mantenido han subido, y de 2.000 para arriba. Y eso es realmente algo que nos preocupa enormemente como consecuencia de una unión, porque estarían en una unión o en una relación, y eso sí se lo puede contemplar al respecto. Y también información del Ministerio de Salud. Algo que preocupa realmente es la especialidad de ginecología y obstetricia de su consulta externa que van, donde en la gestión 2020 hasta el 2023 se tenía 228.787 adolescentes de 15 a 19 años que han acudido a estas instancias, y la doctora muy bien sabe que es algún tema relacionado a alguna posible embarazo. Y en niñas menores de 15 años estamos hablando entre estas 3 gestiones de 23.826 casos. Si ustedes se dan cuenta, realmente son cifras sumamente alarmantes que nos preocupa enormemente, no como ahorita como Ministerio de Salud, como IPAS, a toda la ciudadanía nos tendría que preocupar. Este es un tema realmente que nos tiene que llegar al corazón, tiene que entender que realmente nuestras niñas y adolescentes son las más vulnerables en su integridad sexual, pero también que afecta de manera transversal a su derecho a la salud. Todo esto son riesgos obstétricos, todo esto afecta a su salud, a su riesgo a la vida también, su derecho a la educación, su derecho a la recreación, a la violencia, no solo a la psicológica, a la física, a la psicológica, entre todas las violencias que existen en el marco jurídico de nuestro país. Y esta niña, obviamente, con todas estas vulneraciones, su proyecto de vida se ve truncado. Y es ahí donde efectivamente que lo que llega a pasar. Y me preocupa porque efectivamente hay 2 escenarios sobre los matrimonios. Hasta el 2014 hay estudios que decían, hasta el 2014 se podía contraer matrimonio unión los varones de 16 para abajo y las mujeres de 14 para abajo. El 2015 cambia ese escenario de 16 hasta 18 y las cifras van variando y es alta. Si bien ha bajado, para mí todavía tenemos que seguir investigando, como dice el informe defensorial. ¿Por qué? Porque tal vez ya no quieren registrar este tema. Ya están en una situación, la semana pasada, no sé si han podido ver una noticia a nivel nacional, donde tenían básicamente secuestrada a una niña de 12 años que estuvo 3-4 años con este agresor y ya estaba con 8 semanas de proceso de gestación. Y ahí estamos hablando un panorama muy fuerte de todas estas vulneraciones que existen y que realmente nos complican
mi estimado defensor. Claro, lo que tú decías, Martín, hay unas cifras oscuras todavía que no se están visibilizando, porque la otra salida sería la de, entre comillas, legalizar, registrar en el CDC, y que pese a que hay la prohibición a partir del 2014 que entra la promulgación del Código de las Familias, en este informe nosotros hemos encontrado varios casos, ¿no? Sí. De niñas que entre los 10 y 14 años que tienen su registro en, pues de matrimonio, ¿no? O unión. Y es un tema que nosotros hemos recomendado que se pueda investigar a través de la responsabilidad administrativa o penal en su caso, porque no podría darse esta situación contrariando el marco normativo vigente ya en ese entonces, ¿no? Vámonos al despacho desde Riberalta, un municipio rural con mayor porcentaje de embarazo adolescente, que es uno de los municipios con una alta cantidad de embarazo adolescente, y ha llamado definitivamente la atención en este estudio que hemos realizado desde la Defensoría. Muchas gracias, señor defensor. Desde el municipio de Riberalta nos encontramos con el actual director del Hospital Materno Infantil, Reydon Roy, transmitiendo justamente desde este nosocomio. Doctor, muchas gracias por acceder a la entrevista. Primeramente quisiéramos preguntarle, en tema de embarazo adolescente, ¿cuáles son las estadísticas que tenemos actualmente en Riberalta? Gracias. Bueno, en la gestión 2020, nuestro municipio ha alcanzado un alto índice que ha bordeado el 27%, el cual estaba por encima del nivel nacional, incluso del nivel departamental. En nuestro hospital ha tenido en el 2021 una cifra de 549 embarazos en adolescentes. Muchos de ellos han sido incluso preocupantes porque han estado en su segundo o tercer embarazo, ¿no? Prueba de ello, se han estado realizando desde esa fecha a hoy planes de acción para poder mitigar estos altos índices que puedan disminuir, ¿no?, esta tasa, y así poder mejorar nuestra calidad de vida de nuestros adolescentes. No tengo datos actuales, como tú acabas de mencionar. He ingresado recientemente a la dirección del Hospital Materno Infantil Reynolds Roynel. Estoy en etapa de organización, pero sí te puedo decir de que ha habido planes de acción que han podido a hoy mejorar esos índices con la colaboración de todas nuestras entidades, tanto lo que es el municipal, gubernamental y, por qué no decir, ministerial. Tal vez no lo estamos haciendo como quisiéramos, todavía nos falta, ¿no? Ahí queremos llegar. Entendemos que se ha presentado un proyecto de ley municipal en septiembre del 2023 al Consejo Municipal, del cual usted tiene conocimiento porque le ha hecho seguimiento muy de cerca al tema. Hasta ahora no tenemos la aprobación de este proyecto de ley. ¿Cuál es la dificultad para poder lograr esta política municipal, doctor? Sí, es así como usted lo menciona. Antes de ingresar al materno infantil he estado fungiendo como asesor del Comité de Salud, presidido por el consejero Julio César Gutiérrez, en lo que es el Consejo Municipal de nuestro municipio de Riberalta. Desde ahí se ha emanado un proyecto, ¿no?, con el tema, con la denominación de triple acción, que iba a fomentar poder conseguir disminuir la tasa de índice sobre este tema. Ha sido ya emanado al Ejecutivo Municipal para su tratamiento. Lastimosamente ahí está el cuello de botella. Los técnicos del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta no nos están pudiendo emanar esa respuesta favorable para poder trabajar y así disminuir estas tasas que lastimosamente en nuestro municipio todavía son altas, pero que se están trabajando para poderlas disminuir. Muchas gracias. Esa es la explicación respecto a la temática desde el municipio de Riberalta. Volvemos a estudios centrales. Muy bien, gracias por el despacho desde Riberalta. Realmente es trascendental la información que nos brindan 549 adolescentes, ¿no?, en la gestión pasada, que pues marcan un nivel alarmante de embarazo adolescente. Alexia, desde la perspectiva del Ministerio de Salud, ¿qué sectores del país, qué municipios del país tienen un índice alto de embarazo adolescente y en qué segmentos de edad? Bien,
los departamentos que tenemos con más altos casos de embarazos en adolescentes, en primer lugar está el Beni, el departamento del Beni. Si bien ahí tenemos datos referidos a nivel municipal en lo que es Trinidad, Ribera Alta, también está San Borja. En el caso de Pando es el segundo departamento que está con un 19.7 de índice de embarazo adolescente, y en tercer lugar se encuentra Santa Cruz de la Sierra como departamento, que es uno de los departamentos que tiene el índice de embarazo adolescente de 10 a 19 años, más elevado. Sin embargo, cuando ya hacemos el análisis del número de casos de embarazos en adolescentes menores de 15 años, es Santa Cruz de la Sierra, donde de los 2.147 casos, que es el dato cerrado del total de embarazos en menores de 15 años que ha habido la gestión pasada, 651 están en el departamento de Santa Cruz. Es realmente alto. Exacto. Y en segundo lugar, sí, evidentemente está Warnes, Trinidad, Ribera Alta, Cochabamba, y así correlativamente, digamos, van disminuyendo. Es bastante preocupante y es importante justamente el tomar las acciones. Si bien, por un lado, nosotros vemos lo que es fortalecer los servicios, trabajar en la detección, mejorar la calidad de los servicios que cumplan estándares de calidad para que los adolescentes tengan la confianza, confidencialidad, el respeto, acceso a información, educación, pero también es importante el trabajo intersectorial. Justamente lo que mencionaba el doctor que nos acompaña es el tema de trabajo en lo que son la protección de los derechos, las instancias de protección que existan a nivel local y que el centro de salud pueda coordinar. Lo mismo con las unidades educativas, porque es ahí donde a veces se detecta que existe algún problema con el adolescente y que acudan a los establecimientos de salud para hacer un análisis o ver qué es lo que está pasando. Desde el Ministerio, para la realización de estas acciones, ¿cómo coordinan con Gobernación, obviamente sede estamos hablando, o con los municipios para que puedan implementarse estas medidas? Bien, la instancia operativa a nivel departamental son los servicios departamentales de salud. Así como en la entrevista estaba la doctora Dalila, que ella justamente hace seguimiento de estos indicadores que nosotros tenemos a nivel del sector. Se ve el número de casos, la tasa de embarazo, el índice de embarazo y este porcentaje en menores de 15 años. Y el momento que determinan que existe en alguno de los municipios que estos datos están elevados, el que se promueva y se hacen las gestiones conjuntas con los gobiernos municipales o autoridades para sensibilizar y que puedan implementar los servicios AIDA, que asignen presupuesto, porque dependemos nosotros a nivel de salud del gobierno municipal, que es el que gestiona y es el que tiene los recursos para fortalecer el establecimiento. El que puedan contar con métodos anticonceptivos, el que puedan contar con el equipamiento necesario o material de información. Son los establecimientos de salud que hacen esta actividad, pero también es necesario el trabajo fuera del establecimiento, que es ya este proceso de gestión con los gobiernos, tanto departamentales como municipales, el trabajo con los líderes adolescentes, y ahí, por ejemplo, la mayor parte de los adolescentes son los que promueven estas leyes departamentales. Actualmente tenemos 3 departamentos que tienen una ley departamental de prevención de embarazo. Está Pando, está el departamento de Oruro, y recientemente Cochabamba, que es el año pasado que ha sacado esta ley. Y en el nivel municipal también pueden hacer una adecuación presupuestaria, ¿no es cierto? Sí. El artículo 23 del Código Niño Adolescente les faculta a los gobiernos municipales que puedan readecuar sus recursos económicos para tomar acciones en prevención de embarazo. ¿Qué significa estas acciones de prevención de embarazo? Son acciones de fortalecer tanto lo que es la atención en salud, la información, la educación y la protección de adolescentes y jóvenes. En esto también está el que puedan contar con los insumos y medicamentos necesarios dentro del establecimiento. Muy bien. Martín, sé que, como nos decía Alexia, es importante la parte de prevención. De hecho, es la apuesta fuerte que debe hacer el Estado, la propia sociedad, pero hay situaciones en las que, particularmente en este segmento de 10 a 14 años, el embarazo puede resultar como emergencia de una agresión sexual, y ahí ¿cómo ven ustedes la posibilidad
de acceder a una interrupción legal del embarazo, si están dadas las condiciones. En este informe también nosotros hemos contado con un testimonio de una adolescente en la que, pese a que se encontraba todavía en unas semanas todavía de gestación, la información que se le ha brindado por parte del centro de salud es que no se podía realizar, ¿no? esta interrupción, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta situación? Perfecto, querido defensor, y gracias por la pregunta, porque siempre es la más recurrente que existe en esta situación. Primero, aclarar a la sociedad en general que la sentencia constitucional 0206-2014, bueno, el aborto impune está vigente hace 50 años en nuestro país, y la sentencia constitucional 0206-2014 es la que la ha desjudicializado. Hoy es ante el consentimiento de tanto una adolescente como de una mujer que ha sido víctima de violencia sexual, que ha sido víctima de estupro, incesto, o cuando su vida o su salud está en riesgo. Si estamos hablando de este grupo etario de la población, niñas de 15 para abajo, ahí se aplica, si es violencia sexual efectivamente, se aplica, pero también se aplica el tema de riesgo de la salud de la madre y de su vida, porque es un riesgo obstétrico que efectivamente no está preparado su organismo, pero también tampoco la salud integral, que es la que hay que empezar también a hablar sobre este tema, ¿no? Que no solo es la física, sino que también es la psicosocial que efectivamente que ha pasado en esa situación, el resultado de una violencia sexual. Y esto los datos, y la doctora también nos puede corroborar, lamentamos que, porque son datos oficiales también del Ministerio de Salud, donde la mayor práctica de interrupciones legales del embarazo entre niñas y adolescentes es por la causal de violencia sexual. Y eso nos preocupa enormemente. Y ahí siempre entra la pregunta si pueden o no pueden acceder a una interrupción legal del embarazo, y el procedimiento técnico para la regulación de la sentencia constitucional 0206-2014 indica claramente que una menor de edad puede acceder a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de estar acompañada de una persona mayor en el marco de la autonomía progresiva, ¿sí? Y antes ser obviamente una instancia de emergencia, y por toda la situación que emerge en esta situación, porque muchos de lamentablemente, de estas violencias sexuales y producto de estos embarazos no deseados, ¿no?, es en el entorno familiar o el entorno más cercano. Entonces ahí no saben, muchas niñas de 10, 11 años, si nos ponemos a pensar, no saben dónde recurrir, no saben dónde acudir, y es ahí donde, gracias a la confianza de la Defensoría, hemos visto algunos casos, nos hemos coadyuvado, y otras instancias, Ministerio de Salud, siempre para poner un granito de arena para que esto se difunda. Hay que seguir difundiendo esto, y en la ruta de actuación interinstitucional, que también es parte de todo este bagaje normativo, nos ayuda a entender perfectamente que es a través de la autonomía progresiva y por el riesgo de la salud, se entiende que cualquier adolescente y niña que esté embarazada es producto de una violación. Entonces que se debe aplicar efectivamente la sentencia constitucional. El Código Niño ni Adolescente también lo indica en esta relación. El protocolo de atención de víctimas del Ministerio de Educación también refiere que se debe aplicar la interrupción del embarazo, siempre y cuando obviamente hay el consentimiento libre de la niña y la adolescente. Entonces no debe ser bajo ninguna circunstancia una limitante o una coerción a su derecho a que efectivamente acceda a una interrupción legal del embarazo. Es más, consideramos que es lo más oportuno por la situación que estamos viviendo. Y bueno, dentro de todo este parámetro, y la doctora como explicaba efectivamente, y comentar, y que creo que es una gran oportunidad y que sí se puede dar, el 13 de junio, después de casi un año trabajando con el municipio de Cobija, hemos logrado aprobar un proyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, una ley municipal,
que si bien indica los derechos, efectivamente es una puerta donde se puede empezar a trabajar de manera muy coordinada al respecto para que esto vaya difundiendo, vaya promoviendo y concientizando a la sociedad en general sobre estos asuntos. Y no olvidar un tema que también es bien importante. En la Asamblea Legislativa Plurinacional ya está para que un proyecto de ley aceptado por todas las comisiones, estamos esperando muy ansiosos que efectivamente ya pueda ser tratado en Senado, donde ha sido efectivamente introducido, pero ya está como un proyecto de ley y con aceptación de todas las comisiones, lo cual ayudaría, no vamos a decir que es la solución, porque siempre también hay que concientizar, hay que desnaturalizar esta práctica, costumbre, tradiciones que existen, para que efectivamente la sociedad entienda que nuestras niñas y adolescentes están viviendo una situación realmente muy compleja, con todas estas consecuencias por uniones o matrimonios que se dan. En este caso, las cifras oscuras es lo que me preocupa, porque esa baja de matrimonios y de uniones no es casual, porque no ha existido campañas todavía muy fuertes al respecto, no ha habido diferentes situaciones al respecto, sino yo creo que ya es un tema de que no quieren visibilizar este asunto por la gran violencia que existe, agresiones que existen contra nuestras niñas y adolescentes. Y en muchos casos naturalizados por ciertas concepciones, ¿no? Totalmente. Bueno, vámonos a un reportaje desde Potosí, donde adolescentes exigen a la alcaldía asumir medidas de prevención. Vámonos hasta Potosí. La gestión 2023 Potosí cerró con 5.222 embarazos de adolescentes entre los 12 a 19 años de edad. Pero, ¿qué significa y qué hacen las instituciones del Estado para prevenir el embarazo en adolescentes? En realidad, el accionar del Estado, de las instituciones, siempre tienen rasgos de inequidad e inigualdad cuando se habla de adolescentes. Cuando se habla de mortalidad materna y mortalidad infantil, no se toma en cuenta el peso que tienen en estos eventos la mortalidad de madres adolescentes y de hijos de madres adolescentes. De hecho, 1/3 de la mortalidad materna en el departamento está en este grupo de edad. En abril, se pidió a las autoridades municipales planes y programas para evitar el aumento de embarazos adolescentes, recuerda la vicepresidenta del Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia. No hay planes para los niños, niñas, adolescentes. Lastimosamente, el Estado se preocupa más por el tema de las construcciones. No hay leyes para los adolescentes. En los centros de salud no hay esa información correspondiente hacia los adolescentes, porque cuando va un adolescente es juzgado. Siempre tiene que ir necesariamente con el papá o la mamá, con el tutor, cuando fácilmente les pueden dar la información, y más que todo que sea confidencial, ¿no? Un 17% de las adolescentes embarazadas tuvieron problemas y complicaciones médicas durante la gestación y recibieron atención médica en los centros de salud. Sin embargo, existen otros riesgos psicosociales que conlleva un embarazo en la adolescencia. Estamos hablando del aspecto psicoemocional, porque cuando un adolescente sale del hospital con su bebé, sigue siendo adolescente por mucho que sea mamá, y tiene un conflicto, ¿no es cierto? Y los riesgos sociales, laborales, es decir, una serie de elementos que repercuten negativamente por haber inclusive truncado un proyecto de vida, ¿no es cierto? Muchos adolescentes ya no pueden continuar con los sueños que ellos podían haber construido, ¿no? Varias instituciones como la Defensoría del Pueblo van trabajando en acciones y planes de prevención con adolescentes en unidades educativas que suman a profesores y padres de familia. Sin embargo, se necesitan más acciones conjuntas para prevenir el embarazo adolescente. Consideramos que es importante hacer acciones integrales, coordinadas y articuladas. Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación tienen que trabajar de manera conjunta. Es importante que el Estado, en todos sus niveles, trabaje en políticas públicas estatales serias que tomen a las adolescentes como sujetos de derecho, como protagonistas de estas políticas, haciendo que ellas también intervengan y escuchando sus voces, dejando de lado este criterio y enfoque adultocentrista. Y eso debía partir desde el sector de educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y destinar los recursos necesarios para brindarles servicios
a los cuales ellos puedan acceder y ser atendido con estándares de calidad y calidez. Tendrían que ser las instituciones de salud muy amigables con los niños, niñas, adolescentes, que también nos deberían dar prioridad a nosotros porque estamos yendo, nos estamos dando el tiempo de ir, pero hay que nos digan, no, ven con tu papá o con tu mamá, entonces es algo frustrante. Entonces ahí es donde también hay el punto de que ya, pues no tienen la orientación, no tienen la información, ya. Entonces ahí es donde ocurre el embarazo adolescente. Muy bien, antes de iniciar la última ronda de preguntas, en este compartir reflexiones tanto con Martín como con Alexia, vamos a ir a una llamada desde Caranavi. Adelante, por favor, buenos días. Buenos días, señor defensor del pueblo. Me contacto desde Coroico. Le comento que recientemente la Defensoría del Pueblo nos dio a conocer las cifras de embarazos en adolescentes y cuántos son a nivel nacional. Pero nos preocupa mucho cuántos embarazos en adolescentes hay en Coroico. ¿Qué podríamos hacer como madre de familia? Me preocupa mucho. Les agradezco por esas investigaciones y su atención. Muchas gracias. Vámonos hasta Puerto Suárez. Por favor, hay una llamada también. Adelante. Buenos días, defensor del pueblo. Le estoy llamando desde la zona de Paradero, en Puerto Suárez. Mi nombre es Rosalía Peña. Lo felicito por tocar este tema. Es muy importante. Pero también es triste ver cada vez a muchachitas embarazadas, a niñas convertidas en madres. Mi pregunta, doctor Pedro, ¿quiénes son los principales llamados a trabajar en la prevención de esta problemática? Muchas gracias y sigan adelante. Muchas gracias. Pues trasladarle la última pregunta a Alexia para que podamos compartir con la población. ¿Quiénes son los llamados, las instancias competentes para incidir en esta área que es la prevención efectivamente? Bien, nosotros promovemos que sea toda la sociedad en su conjunto que debe incidir en esta problemática, efectivamente, pero los que están llamados de manera directa justamente son las instancias que estamos trabajando en esta problemática, que son como en la parte del sector salud, están los establecimientos de salud que son quienes pueden brindar la orientación necesaria a adolescentes y jóvenes. Y así como había en la intervención anterior hacía mención, nosotros dentro de la normativa tenemos la guía de atención integral y diferenciada a adolescentes, donde se permite que el adolescente pueda acudir al establecimiento solo, acompañado, para recibir la información y orientación en la atención de su crecimiento integral. Eso no quiere decir que se va a limitar la atención a que venga con el padre de familia. En este sentido, no se quiere cerrar la puerta. Y si un adolescente, que es bien difícil que el adolescente acuda al establecimiento de salud, precisamente porque es más tímido, porque está justamente en el proceso de formación de su personalidad, y es que nosotros hemos creado, por ejemplo, este logo, que es el de AIDA, son los servicios de atención integral de adolescentes, para que cuando puedan acudir puedan saber que en ese lugar van a tener una atención de ese tipo, donde esperamos que el personal se le promueve que no esté libre de prejuicios y que se mantenga la confidencialidad dentro de lo que es la atención. Puede venir el adolescente solo, acompañado de amigos, o puede venir con los familiares también, efectivamente. Entonces este es uno de los puntos. El otro aspecto importante es que lo que es educación integral en sexualidad está también dentro de la familia, por eso es que el trabajo se hace no solamente con los adolescentes, sino con la información, también con la familia, la comunidad, y dentro del marco de la política SAFSI es parte de la forma de atención que se realiza en salud. Los médicos SAFSI, por ejemplo, realizan la visita domiciliaria y se espera también que realicen igual esta atención a adolescentes y jóvenes en sus casas. Por otro lado, está el trabajo que se realiza con las unidades educativas. El personal de los servicios AIDA va a las unidades educativas del área de influencia y coordina con ellos y informa a los padres de familia que va a hacer actividades de educación o entre adolescentes en el servicio de salud. De esa manera sí han ido acudiendo a los establecimientos y se ha mejorado el contar con una información verdadera y adecuada. Actualmente la tecnología es uno de los aspectos que se los ha puesto en riesgo a los adolescentes y jóvenes más fácilmente,
pueden ser captados por temas de trata y tráfico. Entonces es un aspecto que también se les puede orientar y es un aspecto que también tiene que ser tomado en cuenta dentro de los papás. Sí. Y por otro lado, esta información igual, la adecuada es importante pasarla a la parte de los maestros, esta identificación, trabajo conjunto. Por eso les decía, a veces la instancia de protección no existe, si no es que no está dentro en el municipio. Y una vez que llega y el personal de salud identifica una víctima de violencia sexual, por ejemplo, a veces no sabe a quién le entrego, si es el agresor el que me le está trayendo. Necesitas una instancia de protección que pueda ayudar y coadyuvar con los establecimientos de salud. Y una vez que es identificada una víctima de violencia sexual, tiene que ser llevada a los centros de salud para que reciba una atención completa, prevenir las infecciones de transmisión sexual, prevenir un embarazo de esa agresión en 72 horas. Esto es algo que es importante promover con un adolescente, en el momento que ha sido víctima de violencia sexual, acuda al centro de salud para velar por su vida. Y luego, bueno, seguirá con el proceso que corresponda, ¿no? Centros AIDA, Punto Joven, otras iniciativas. ¿Qué hay que hacer, Martín, para que podamos incidir con mayor fuerza en el tema de prevención? En prevención, señor defensor, o sea, coincido plenamente con la doctora. Esto tiene que ser difundido cada vez más, estos datos que no son agradables para ninguna circunstancia, para que escuche, pero debemos entender cuál es la realidad hoy en nuestro país. Esto perfectamente responde a una falta de claridad en una educación integral para la sexualidad en nuestro país. Esto se podría prevenir y esto de manera conjunta. Siempre ha habido reparos al respecto, lo que realmente no se debería hacer, no se debería tomar en consideración. Nos preocupa que en Bolivia y como comunidad internacional, y que en reiteradas veces, y lo vuelvo a repetir, ya nos han llamado la atención. Nuestro primer examen va a ser el examen periódico universal, vuelvo a reiterar, donde a fin de año se va a anotar que no se ha dado cumplimiento si no se aprueba el proyecto de ley. No digo que con el proyecto de ley se va a solucionar todo, pero nos permite seguir difundiendo, nos abre varios espacios, nos abre varios escenarios, pero de ahí va a ir una consecuencia de todos los comités del sistema de Naciones Unidas, donde efectivamente también van a tener que responder. Esto a través de la Defensoría, con sus atribuciones, competencias. Es una solicitud por, creo que toda la sociedad y todos los que realmente vemos esto día tras día, es que es muy doloroso lo que se ve. Creo que es fundamental el papel de la Defensoría del Pueblo para coadyuvar en que se pueda responder el examen periódico universal, no en este tema, en varios. Está la educación integral para la sexualidad, hay el tema de prevención en la adolescencia. Todo lo que hemos hablado, existen recomendaciones internacionales que ya vamos a ser evaluados y que no debería existir una reiteración. Esto no es la primera vez que nos los ponen en agenda y creo que es bastante importante. Uno de los temas también, estimado defensor, y que sale de esta prestigiosa institución, es la sentencia que hace más de 2 años ya está pendiente de la niña Yapacaní, que fue un caso muy emblemático, donde estamos hablando de una niña de 11 años, donde al querer interrumpir su embarazo, lo que le hicieron fue un embarazo forzado por diferentes instancias de iglesias que no corresponde decir quiénes, pero que intervinieron, no respetaron el consentimiento de la niña y que fue toda si no hubiese sido por la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil en general que nos ha sumado al respecto, hoy no se hubiese dado la interrupción legal del embarazo. Esa sentencia nos tiene que dar luces para diferentes temas que también es una deuda pendiente del Tribunal Constitucional para que podamos efectivamente seguir contribuyendo a que se sensibilice, porque ese caso ya no solo se está dando en el caso de Yapacaní, que tuvo mucha, obviamente, cobertura mediática, que rompe varios aspectos como la confidencialidad, entre otros temas, pero eso ya lo estamos viendo semanalmente, defensor, y ustedes más que todos saben esto. 2, 3 casos de menores de 15, 14, 13, 12 años en esta situación y donde seguimos teniendo trabas
con las defensorías de la niñez y adolescencia. Tenemos trabas todavía con operadores de justicia donde ya no tienen que intervenir. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia sigue pidiendo que esté alguna persona mayor adulta para o esto. O el personal de salud. O el personal de salud, cuando efectivamente la norma ya es clara y sale del Ministerio de Salud del procedimiento técnico, donde pueden estar solas para realmente acudir a esta instancia. Entonces, yo creo que es una sensibilización y un recordatorio. La sentencia constitucional, el procedimiento técnico, ya está cumpliendo 10 años, ya ha cumplido 10 años. Yo creo que es momento que ya no existan dudas al respecto, ¿no? Entonces, y obviamente en unidades educativas, organizaciones, y siempre lo que nosotros apostamos como IPAS Bolivia, sociedad civil con el Estado, qué mejor combinación, y con la Defensoría del Pueblo para difundir, prevenir, invitamos, y los que quieran unirse a esto, porque es una campaña abierta que se tiene de IPAS y todos se pueden efectivamente añadir, porque esto, y tenemos una buena recepción, se llama Ni esposas ni concubinas, las niñas son niñas, que realmente ha tenido una recepción muy positiva por parte de la sociedad en general, y que queremos seguir haciendo y sumándonos. No es de IPAS, es para el Bolivia en general, para que prevengamos esta práctica nociva y con nuestras niñas y adolescentes vivan sus derechos que les corresponden hasta la edad, y que ningún proyecto de vida se vea interrumpido por esta violencia sistemática de la práctica nociva, ¿no? Muchísimas gracias. Queremos dar un agradecimiento fuerte a Martín Vidaurre, que es parte de IPAS Bolivia, a la doctora Alexia Paredes Prieto, que es responsable del área de salud adolescente dentro del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros, con nuestra población, que le interesa muchísimo tener información. Hay que sensibilizar más sobre esta temática, pero también hay que tomar acciones que son muy importantes. Hay muchos pendientes que debemos ir realizando. Muchas gracias nuevamente por estar en este programa. Nos vamos a una nota sobre la temática y luego nos vamos al corte. Sentí que el mundo se me caía encima, y el solo pensar en contarles a mis papás me aterraba. Sentí tanta rabia de que mi pareja no me daba apoyo, él negó su paternidad. Pensaba estudiar 2 carreras y ayudar a mis papás, pero mis planes cambiaron por el embarazo. Mis papás me botaron de mi casa. Vivo con mi suegra y mi papá, al enterarse de mi embarazo, denunció a mi pareja y ahora él está en la cárcel. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qhasi yupaykunaman, pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tukuininchas canchik, defensores del pueblo. Guajarimuita tinki kay qhasi yupaykunaman, pusaq pachaq chunkayoq, pusaq waranqa tawayoq yupayman. Kikillamantataq kasqan WhatsApp, qanchis waranqis kay pachaqniyuq, soqta waranqa soqta pachaq qanchisniyuq yupayman. Defensoría del Pueblo, Bolivia, suyunchikmanta. Porque todas y todos
sentí que el mundo se me caía encima y el solo pensar en contarles a mis papás me aterraba. Sentí tanta rabia de que mi pareja no me daba apoyo, él negó su paternidad. Pensaba estudiar 2 carreras y ayudar a mis papás, pero mis planes cambiaron por el embarazo. Mis papás me botaron de mi casa. Vivo con mi suegra y mi papá, al enterarse de mi embarazo, denunció a mi pareja y ahora él está en la cárcel. Porque todas y todos somos defensores del pueblo. Contáctanos a las líneas gratuitas 810-8004 o al WhatsApp 720-0667. Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muy bien, volvemos al programa. Vámonos a un contacto telefónico desde Cochabamba. Adelante, por favor. Buenos días, señor defensor Pedro Calizaya. Le habla la profesora Ana Valenzuela, desde el municipio de Quillacollo, Cochabamba. Bueno, mi pregunta es, ¿qué estrategias más nos podría recomendar para implementar en las unidades educativas sobre la prevención del embarazo adolescente, en consideración a que nosotros somos el segundo componente después de las familias? Muchas gracias y felicidades por el programa suyo. Muchas gracias por la llamada. Efectivamente, los ambientes educativos, las unidades educativas, los colegios, son espacios donde se debe ir reproduciendo este mensaje de prevención. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos un proyecto que está vinculado a defensores estudiantiles, es parte de la Defensoría del Pueblo y se han iniciado también procesos de difusión, capacitación a partir de ellos, en muchos casos que tienen que ver con el ejercicio de los derechos, pero también se va a incidir en el tema de prevención, de tal manera que se pueda también tener mayor presencia en esta temática. Este es un componente que hay que trabajarlo en las unidades educativas también, a partir de la colaboración de todos los componentes de estas comunidades educativas, los estudiantes, los padres y madres de familia, los profesores, que son parte, reitero, de esta comunidad y que están comprometidos a estos espacios de prevención. Hemos estado en este programa tocando este tema que es muy importante y que parte de este informe defensorial denominado Sueños Interrumpidos, que tiene 2 componentes importantes: uno que está vinculado a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas, y el otro al embarazo infantil forzado en Bolivia, como elementos que inciden negativamente en el proyecto de vida de las niñas y adolescentes mujeres que inciden en esta temática. Fíjense ustedes que en el caso del embarazo adolescente, si bien es cierto que hay una baja, reconocíamos con la representante del Ministerio de Salud, de hasta un 57% en los últimos años, no obstante, existe una recurrencia alarmante todavía en determinados municipios en este segmento de edad de 10 a 14 años de embarazo de niñas y adolescentes mujeres, que llama a la preocupación no solamente de la sociedad, sino fundamentalmente a la acción del Estado para incidir más en la prevención en este segmento de edad, y que podamos evitar de esta manera esto que
hemos llamado la interrupción, el quiebre del proyecto de vida, fundamentalmente en el hecho de que estos embarazos en este segmento de 10 a 14 años puede estar emparentado con violencia sexual. Entonces es importante tener una presencia estatal, es importante lograr acciones por parte de las instancias competentes del Estado para incidir y evitar en la vía de prevención este tipo de situaciones. Por otro lado, también en el informe defensorial Sueños Interrumpidos se ha establecido, se ha reconocido que entre el 2014 y el 2018, cuando ya se había promulgado el Código de las Familias, existe también una cantidad importante de matrimonios que han sido registrados en el Servicio de Registro Civil, donde las niñas de 10 hasta 14, hasta 15 años, perdón, pues han sido registradas como parte contrayente, y esto también llama a la atención, y de ahí que este informe defensorial establezca, recomiende más bien la necesidad de investigar responsabilidades tanto administrativas como penales y aquellas que corresponden, para evitar que se puedan suscitar este tipo de anomalías. Este es un emprendimiento, lo hemos dicho, de toda la comunidad, de todo el Estado, de todos los actores sociales que desde las comunidades educativas, las familias y toda la sociedad en sí misma debe ir incidiendo particularmente en el ámbito de la prevención. Lo hemos dicho en decenas de oportunidades, este emprendimiento es conjunto entre todas, todos, porque todas y todos somos defensores del pueblo y estamos llamados a defender estos derechos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.